seguimos esta parte de riñones y enfermedades sistémicas. ¿A qué se va a relacionar esto? Generalmente algunas enfermedades que van a comprometer el riñón. La más común de todas es la nefropatía diabética, ¿ya? La otra es la hipertensión arterial, la otra es el lupus, y de ahí ya vienen algunas patologías especiales, tipo algunas vasculitis, ¿ya? Y en el caso del mieloma, además, que es muy común. Entonces, para dejar en claro lo siguiente, entonces, la nefropatía diabética siempre va a ir con proteinuria, ¿ya? Eso sí, métanselo en la cabeza. Los dos en la nefropatía diabética es que no hay nefropatía diabética sin retinopatía diabética. No puede haber, ¿ya? Entonces, hay es síndrome nefrótico, debe haber retinopatía diabética para que nosotros digamos que es nefropatía diabética. 3. El tiempo de evolución de enfermedad, ¿ya? De evolución de enfermedad, no de diagnóstico de enfermedad, ¿ya? En el caso de nefrangioesclerosis, que es el compromiso renal de la hipertensión arterial, es más compromiso tubular y tiene una leve proteinuria. La proteinuria del síndrome nefrótico, la proteinuria de la nefropatía diabética es una proteinuria en rangos nefróticos. La proteinuria de la hipertensión arterial es menos de 500 hasta 1 gramo. Máximo puede ser 2 cruces del díptico. Del lupus, el lupus se puede presentar como cualquier cosa en el riñón. El lupus se puede presentar con hematuria, síndrome nefrótico o solamente o de frente con una rápidamente progresiva, ¿ya? Y el mieloma múltiple es un compromiso a nivel tubular, túbulo intersticial, ¿ya? Por las proteínas de Bence-Jones, ¿ya? Y las vasculitis, todas las vasculitis van a presentar hematurias, toditas. Y generalmente, como el riñón es flujo dependiente y no tiene arterias grandes o no tiene vasos grandes, generalmente son vasculitis de pequeños y de medianos vasos, ¿ya? Entonces, veamos algunas preguntas. Paciente de 82 años de edad que refiere síndrome constitucional de 3 semanas de evolución, con astenia, anorexia y pérdida de peso con oligoanuria, progresiva en las 24 horas previas al ingreso hospitalario. No signos de hiperhidratación, o sea, de sobrehidratación. Creatinina plasmática 6 miligramos por decilitro. Ya es una enfermedad, es una injuria renal aguda probablemente, en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica más o menos. Tiene una proteinuria de 1 gramo en 24 horas. Sedimento microhematuria. Determinación de ANCA positivo, con patrón ANCA-P positivo, anti-MPO. Ecografía renal que muestra un riñón derecho pequeño y el riñón izquierdo de tamaño normal. ¿Cuál cree que es el procedimiento más adecuado y prioritario? A ver, iniciar tratamiento sustitutivo con diálisis. ¿Ya? Ya les he dicho, la diálisis no es un tratamiento que de frente tengo que ingresar a muchos pacientes. ¿Ya? Hay algunos criterios para nosotros ingresar a un paciente en diálisis. ¿Le hago biopsia renal? No, parece esto de una evolución mucho más rápida, ¿no es cierto? 3 semanas de evolución. ¿Podemos hacer plasmaféresis? Siempre y cuando sea una antimembrana basal glomerular, un síndrome Goodpaster, ¿ya? ¿Tratamos con prednisona oral? No, es un paciente que ya tiene oligoanuria y que tiene 3 semanas de evolución, ya está con proteinuria y alteración de la función renal. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer pulsos de corticoides o de ciclofosfamida, ¿ya? Entonces, probablemente ese paciente sea de 3 semanas con un compromiso de una creatinina elevada, con una proteinuria, ¿ya? Entonces puede ser una rápidamente progresiva. Y cuando es una rápidamente progresiva se inicia con pulsos. Si no mejora con pulsos, recién a estos pacientes hay que meterles a diálisis,
Posteriormente, de acuerdo a la evolución, es que se hacen las biopsias renales. 27. En relación con el tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 2 con nefropatía, solo una de las siguientes respuestas es correcta. Solo una. Dice, la metformina se puede utilizar sin riesgo en diabéticos con insuficiencia renal de intensidad moderada. Primero, ¿qué será intensidad moderada? Pues, ¿ya? Ese término está mal dado. Ahí deben decir estadio de la enfermedad renal crónica. ¿A partir de qué estadio no se debe dar metformina? ¿A todos los pacientes con diabetes le doy metformina que tengan enfermedad renal crónica? ¿A partir de qué estadio no se debe dar metformina? 60, 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Con esa depuración ya no se debe dar metformina. ¿Ya? Si le doy metformina, ¿qué va a ocasionar? Una forma de acidosis. Es una intoxicación por metformina y va a dar una acidosis láctica. ¿Ya? Y esos pacientes sí hay que dializarlos. No es esa. A ver, los bloqueantes de los canales de calcio, tipo dishidropiridina, el nifedipino, ¿disminuye el grado de proteinuria y detiene la progresión de la enfermedad renal? Los bloqueantes de los canales de calcio, ¿disminuyen, activan o actúan frente a la proteinuria? No. ¿Cuáles son? Los YECAS, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Los diuréticos de ASA aumentan la proteinuria? ¿Los diuréticos de ASA dónde actúan? En el ASA, ¿qué hacen? Eliminan potasio. ¿A nivel de qué bomba? Sodio, potasio 2, cloros, ¿no es cierto? A nivel de esa bomba actúan los diuréticos de ASA, sodio, potasio 2, cloros. Entonces va a eliminar potasio. No tiene nada que ver con la proteinuria. Los beta bloqueantes no son beneficiosos en la nefropatía diabética y además están contraindicados en la diabetes. ¿Los beta bloqueantes se contraindican en diabetes? No, ¿no es cierto? Los YECAS frenan la evolución de la nefropatía diabética tanto por su efecto hipotensor como por su efecto reductor de la proteinuria. Sí, ¿no es cierto? Entonces, proteinuria, YECAS, ¿no es cierto? Y evitan también la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Qué entendemos por riñón de mieloma? ¿Cualquier fracaso renal en un paciente portador de mieloma? No. El diagnóstico de mieloma es ese. O sea, el diagnóstico de mieloma es anemia, proteinuria, ¿ya? Y que va a tener disminución de la función renal. O perdón, no es proteinuria, anemia y disminución de la función renal. Ese es el diagnóstico de mieloma. E hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, ¿infiltración renal por mieloma? No. El mieloma no infiltra el riñón. Puede infiltrar otros órganos, pero no infiltra el riñón. La precipitación de las cadenas ligeras en los túbulos renales son cadenas ligeras, ¿ah? ¿Cuáles son las proteínas de Bence-Jones? Son cadenas pesadas, ¿ya? Entonces, depósito de proteínas de Bence-Jones en el glomérulo. Y el fracaso renal causado por hipercalcemia, no. Riñón de mieloma es cuando hay lesión de riñón por depósito de proteínas de Bence-Jones. Ya, esto está mal, esto debe ser la D. ¿Ya? 29. Ahora, tratamiento de mieloma. Para hipercalcemia. Tratamiento para la hipercalcemia en mieloma. Hidratación enérgica, diuréticos. Si no cede con hidratación enérgica y diuréticos, ¿qué se le da? Corticoides. Y si no cede con eso, fijadores de calcio, tipo pamindronato, alendronato, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una parte de la hipercalcemia. Ahora, si la hipercalcemia debuta con falla renal aguda, ¿ya?
Si la hipercalcemia debuta con falla renal aguda, es un buen pronóstico. Ese es ¿quién creyera? Pero es un paciente con buen pronóstico. La hipercalcemia ya saben que de por sí produce falla renal aguda, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si ese paciente debuta con falla renal aguda, disminuimos la hipercalcemia y cede la falla renal aguda, es un buen pronóstico. Si el mieloma debuta con falla renal crónica, ese es un mal pronóstico. Tiene una sobrevida de aproximadamente 6 meses. ¿Ya? Entonces, tienen que ver un paciente con mieloma si ha debutado con falla renal aguda o con falla renal crónica. ¿Ya? Ahora hay varios mecanismos para ver si es enfermedad renal crónica o injuria renal aguda. ¿Qué se le está dando actualmente en el tratamiento? Se le da talidomida y se le da corticoides. ¿Ya? A ver, veamos. 29. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución y 64 años de edad. Entre paréntesis, ¿saben lo que es el mieloma, no es cierto? ¿Y cómo diagnostico mieloma múltiple? ¿Cómo diagnostico mieloma múltiple? ¿La presencia de qué? De células plasmáticas en biopsia, en biopsia de hueso, ¿no es cierto? ¿Ya? La presencia de células plasmáticas. ¿Ya? Ese es un diagnóstico de mieloma múltiple. A ver, ya, cerramos el paréntesis. 29. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución y 64 años de edad. Consulta por anemia. Proteinuria de 3 gramos en 24 horas. Junto con hematuria, hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática de 2.3 miligramos por decilitro. El diagnóstico menos probable, ¿cuál de todos puede ser? A ver, el menos probable. ¿Puede ser una nefropatía diabética? ¿Puede ser? A ver, dice es un paciente diabético conocido, pero tiene 2 años de evolución. Entonces, a los 2 años de evolución con diagnóstico de diabetes, ¿qué debería tener? Debería tener hiperfiltración o microalbuminuria, ¿cierto? Entonces, ¿este paciente tiene microalbuminuria? No, tiene una proteinuria ya, que casi va a estar en rangos nefróticos. ¿No? Yo le llamaría que ya esté en rangos nefróticos dependiente de esa tasa de filtración glomerular, porque el valor normal, ya ampliemos un poco más los conocimientos, y la verdadera definición de síndrome nefrótico es proteinuria persistente de 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, es decir, con una depuración adecuada. Este paciente tiene una depuración menos, y si tiene una depuración menor, entonces ese 3 probablemente ya sea un poco más. Entonces este paciente ya debería estar en rangos nefróticos. Entonces, ¿podría ser una nefropatía diabética? No, por el tiempo de evolución, ¿no es cierto? ¿Podría ser una rápidamente progresiva? Sí, por la elevación rápida de la creatinina. Es bien difícil ver si este paciente podría tener un Wegener, ¿ya? ¿Podría ser un Wegener? Es una vasculitis. ¿Podría ser? Si tiene hematuria, sí podría ser un Wegener. ¿Ya? Urémico hemolítico. Generalmente urémico hemolítico, generalmente no nos debe dar por esta edad. 64 años. Pero sí está descrito la presencia de pacientes con síndrome urémico hemolítico. Normalmente los urémicos hemolíticos son en niños, ¿ya? El SHU, ¿ya? Pero en adultos de 64 años sí se puede presentar como urémico hemolítico, ¿ya? Y el otro, el tipo PAN, poliarteritis microscópica, también es un tipo de vasculitis que podría presentar con hematuria,
¿ya? Lo que sí no cuadra es la nefropatía diabética, eso es uno por la presencia de proteinuria y segundo por la presencia de hematuria. 30. Paciente mujer de 18 años de edad con irregularidades menstruales en tratamiento con anovulatorios. En los últimos meses desarrolla edemas manifiestos con cifras de presión arterial de 140/95 milímetros de mercurio. Los análisis muestran proteinuria en rangos nefróticos, 4 gramos en 24 horas, hematuria 25 hematíes por campo, con cilindros hialino-granulosos, en sangre IgA de 258 miligramos por decilitro, fracción 3A del complemento C358, casi en rangos inferiores, fracción 4A del complemento menos de 5 miligramos por decilitro en rangos inferiores, ¿ya? Anticuerpos antinucleares, ANCA-P positivos, 1/1250, un ciclo de esteroides de 8 semanas se asocia con disminución de la proteinuria a 1 gramo en 24 horas, persistiendo la hipocomplementemia. Diagnóstico más probable: si los complementos siguen... primero que los complementos están bajos, ¿no es cierto? Entonces, ¿podrá ser una membranosis idiopática? No. ¿Podrá ser una cambios mínimos? No. ¿Podrá ser una mesangial tipo A? No. ¿Trombosis venosa renal asociada a anovulatorios? No, no hubiera cedido la proteinuria, ¿no es cierto? La proteinuria ha cedido. Entonces, si fuera una trombosis, generalmente trombosis va a tener hematuria y proteinuria, pero que no va a ceder pues con tratamiento de corticoides. ¿Ya? Entonces, ¿cuál me queda? Una focalis segmentaria asociada a lupus. 31. En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, ¿la aparición de la proteinuria nefrótica es inexorable con el tiempo? Sí, va a aparecer. En la diabetes mellitus tipo 1 es especial. Sí va a aparecer. ¿Disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria? Sí, tiene que ir disminuyendo el filtrado glomerular. ¿La detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico? En este caso sí. O sea, la evolución de la diabetes mellitus tipo 1 es inexorable con el tiempo. ¿Ya? Rara vez aprecia progresión a la insuficiencia renal terminal. Generalmente, en estos pacientes, sí avanzan rápidamente a la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Ya? Avanzan rápidamente. Entonces, estos pacientes, la microalbuminuria va a ser, me va a dar sí el pronóstico. ¿Ya? Me va a dar sí el pronóstico. Pero igual, cuando me dé el pronóstico, igual estos van a avanzar a enfermedad renal crónica y terminal. El control estrecho de la glucemia es dudoso, que enlentezca la progresión de la nefropatía clínica, sí. Entonces, por más que yo controle la glicemia en estos pacientes, igual va a progresar a enfermedad renal crónica y terminal. ¿Ya? Igual evolucionan estos pacientes. Ese es el caso especial de la nefropatía diabética por diabetes mellitus tipo 1. Ante un diabético tipo 1, insulino dependiente, que empieza a presentar valores elevados y repetidos de microalbuminuria, por encima de 30, ¿cuál de las siguientes actitudes no es la correcta? Mejorar significativamente su control metabólico. Debo mejorar, ¿no es cierto? Si es hipertenso, controlar exigentemente sus cifras tensionales. Igual. Añadir a su tratamiento habitual dosis bajas de corticoides. No tiene razón de ser, ¿no es cierto? Porque la proteinuria es otro mecanismo. Entonces, nunca a una nefropatía diabética tienen que agregarle corticoides. No hay razón de agregarle corticoides. El mecanismo es diferente. 33. En la valoración de un paciente con un síndrome nefrítico, la presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos con patrón citoplasmático, o sea, ANCA-C positivos, nos orienta hacia el diagnóstico de Goodpaster. ¿Qué voy a encontrar en el Goodpaster?
antimembrana basal glomerular. ¿Ya? El Goodpaster voy a encontrar antimembrana basal glomerular. Crioglobulinemia mixta no tiene nada que ver con el SANCA C positivo. Nefritis lúpica, sobre todo, complemento. Anti-DNA y ANA positivo, más no ANCA. ¿Ya? Este es un tipo de vasculitis. Cuando tengan ANCA C o ANCA P, es vasculitis. Lupus es ANA o anti-DNA. ¿Ya? Goodpaster, antimembrana basal glomerular. ¿Ya? Nefritis lúpica, ¿no es cierto? Granulomatosis de Wegener. ¿Es una vasculitis? Sí. Púrpura de Henon-Shonley. ¿Qué era? Tenía que ver con IgA, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, si la consecuencia es la nefropatía por IgA, ¿no es cierto? Ya, entonces, la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Es una vasculitis de células pequeñas, ¿no es cierto? ¿Ya? Granulomatosis de Wegener, vasculitis de células pequeñas. (34) Niño de 11 años con las siguientes antecedentes. A los 6 años y en varios análisis se detecta hematuria microscópica con niveles de IgA normales y normocalciuria. A la edad de 9 años persiste la hematuria. En los análisis incluso habían observado algún episodio recortado de hematuria macroscópica. Bueno, por ahí, hematurias recurrentes podría ser IgA, ¿no es cierto? Pero por ahí me dicen que los niveles de IgA están normales, pero en esa oportunidad, al inicio. A ver, vamos a ver más. Dice, un año más tarde se detectó proteinuria moderada de 1.2 gramos en 24 horas. En el momento de la consulta persisten las alteraciones en el sedimento, pero la proteinuria es de rango nefrótico con una creatinina de 1.3, o sea, la proteinuria ha seguido en evolución. Existen antecedentes familiares de nefropatía evolutiva con desarrollo de insuficiencia renal y de miopía familiar por lenticonos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A ver, descartamos IgA. Porque son hematurias recurrentes, ¿no es cierto? La IgA o enfermedad de Berger, ¿descartamos? Sí, ¿por qué? Porque ya tiene proteinuria, ¿no es cierto? Ya, la descartamos enfermedad de Berger. Descartamos, ¿tiene algo que ver la enfermedad poliquística autosómica dominante? No, es jalado de los pelos, ¿no es cierto? Porque esta enfermedad renal, esta enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto, ¿qué va a producir? Como su nombre lo indica, del adulto. Se presenta en el adulto y da enfermedad renal crónica terminal, de evolución lenta. No tiene nada que ver con hematuria. ¿Estamos? Y peor con una proteinuria. Enfermedad por adelgazamiento de la membrana basal. Ese tiene otro nombre, hematuria benigna familiar. ¿Podrá ser esa? Puede ser. Ese es adelgazamiento de la membrana basal glomerular. ¿Ya? Ese se llama hematuria benigna familiar. ¿Nefritis intersticial por hipersensibilidad? No, no sería proteinuria. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con Alport o enfermedad de adelgazamiento de la membrana basal? ¿Con Alport o hematuria benigna familiar? Pregunta que decide su ingreso. Aquí hay un dato importante. ¿Ya? El Alport siempre se acompaña de otras complicaciones, de otras lesiones. Generalmente es auditivas, sordera, pero puede presentarse algún problema de lenticonos, o sea, miopía.
¿ya? Y ahí dice miopía familiar. Los dos son de origen genético, los dos, ¿ya? Hematuria benigna familiar con Alport, igual, son los dos de origen genético. ¿Cuál es la diferencia? Que la hematuria benigna familiar solo te da hematuria sin otro tipo de lesiones. Y el Alport te da también hematuria, pero con alguna otra lesión más. Generalmente es ocular, auditiva. Y puede presentarse ocular. Entonces, ¿cuál sería? Alport, ¿no es cierto? 35. Todos los hallazgos descritos a continuación pueden encontrarse en un paciente con púrpura de Henon-Jones, salvo una. ¿Cuál es? La púrpura de Henon-Jones, ya que les he dicho que era una expresión sistémica de un paciente con niveles elevados de IgA, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre en el riñón, es una enfermedad de depósitos de IgA o enfermedad de Berger, ¿no es cierto? Ya. ¿Pero tiene que ver con complemento? No, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber hipocomplementemia. 36.